Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tutorial número 27 del curso de jQuery. En este tutorial vamos a ingresar a la utilización de Ajax. Este nos permitirá enviar y recibir datos de un servidor. Entonces vamos a empezar viendo qué es Ajax. Ajax significa Asynchronous JavaScript and XML. Es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas. Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los usuarios, mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. De esta forma es posible realizar cambios sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, mejorando la interactividad, la velocidad y la usabilidad de las aplicaciones. Si bien Ajax es una tecnología propia de JavaScript, hacerlo con JavaScript nos demoraría mucho más tiempo en programación y en líneas de código, y tal vez no vamos a obtener un buen resultado en todos los navegadores. Para esto jQuery nos ofrece un conjunto de métodos que nos van a permitir utilizar Ajax de una forma mucho más fácil y sencilla, y lo más importante, que va a ser compatible con todos los navegadores. Así que vamos a empezar con un ejemplo donde vamos a hacer la suma de dos números. Para esto debes tener ya instalado y corriendo lo que es un servidor web. En este caso vamos a utilizar PHP, así que ya debes tener instalado tu servidor, ya que vamos a hacer uso de PHP con Ajax. Si no lo tienes instalado, pues puedes instalarlo. Yo tengo instalado XAMPP, puedes utilizar este o puedes utilizar otro servidor que sea de más cómodo para ti. Así que vamos a empezar entonces con un archivo básico, como siempre. Acá tenemos ya nuestro archivo. Y lo primero que vamos a hacer será crear un formulario básico. Un formulario que va a poseer dos campos de texto. A cada uno ya he asignado una ID de identificación. Tenemos num1 y num2. Estos campos de texto van a almacenar los números. Y también he agregado lo que es un botón que me va a permitir enviar la información de este formulario a un archivo PHP, el cual va a sumar estos dos números y nos va a mostrar el resultado. Bien, dentro de acá de los formularios no es necesario agregarle lo que es un action, ni un método, ni nada, ni tampoco acá agregarle un name a los formularios. Lo vamos a hacer dinámicamente a través de jQuery. Así que lo primero que vamos a hacer será crear nuestro script, y dentro de nuestro script vamos a crear, como siempre, nuestro document ready. Y dentro del document ready vamos a empezar creando un evento que va a reaccionar al botón enviar. Cuando nosotros presionemos enviar, el evento se dispara y dentro del evento vamos a utilizar un método Ajax. Así que vamos a empezar entonces seleccionando al elemento cuyo ID sea enviar, que es el botón, y le vamos a asignar el evento click. Dentro de nuestro evento click, cuando presionemos el botón, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer será obtener los valores de los campos de texto. Para esto vamos a crear una variable por cada campo, así que vamos a crear var num1 va a ser igual a la selección del elemento cuyo ID sea num1, que corresponde a este campo de texto. Vamos a utilizar el método val, que nos permite recuperar el valor actual de este campo de texto. O sea, del número que coloquemos, vamos a poder recuperarlo con este método val. Y una vez recuperado, vamos a asignarle a la variable num1. Lo mismo hacemos para el segundo campo de texto. Vamos a colocar num2 y acá num2. Con esto ya tenemos recuperado los valores de los campos de texto. Lo siguiente que vamos a hacer será ejecutar la función Ajax. Vamos a utilizar un método que es el método get, que nos permite enviar un formulario o enviar datos utilizando el método get. Es importante también conocer
que para la correcta utilización de Ajax es imprescindible saber los métodos HTTP. Los más comunes para enviar una petición a un servidor son el método GET y el método POST. Es importante entender la utilización de cada uno de estos. Vamos a ver cuál es la diferencia y la utilización aconsejable para cada uno de estos métodos. El método GET debe ser utilizado para operaciones no destructivas, es decir, operaciones en donde se está obteniendo datos del servidor, pero no modificando. Por ejemplo, una consulta a un servicio de búsqueda podría ser una petición GET. Por otro lado, las solicitudes GET pueden ser almacenadas en la caché del navegador, pudiendo conducir a un comportamiento impredecible. Generalmente, la información enviada al servidor es enviada en una cadena de datos, en inglés query string. El método GET envía la información de un formulario a través de la propia URL del navegador, por lo que puede ser susceptible a modificaciones o a cambios que estos podrían afectar el funcionamiento del servidor. Por eso que no lo utilicen para insertar o modificar datos en su servidor, pero sí pueden utilizarlo para obtener información. Ahora, el método POST debe ser utilizado para operaciones destructivas, es decir, operaciones en donde se está incorporando información al servidor. Por ejemplo, cuando un usuario guarda un artículo en un blog, esta acción debería utilizar el método POST. Por otro lado, este tipo de métodos no se guarda en la caché del navegador, lo cual es una ventaja. Además, una cadena de datos puede ser parte de la URL, pero la información tiende a ser enviada en forma separada. A diferencia de GET, el POST envía la información de una forma totalmente separada y no está relacionado directamente con la URL, por lo que es mucho más complicado de modificarlo o poder interceptar su información, y por lo tanto es un método más seguro. Así que tratemos de utilizar lo más posible el método POST y no tanto así el método GET. Pero de igual forma jQuery nos provee de estos métodos para poder elegir cada uno de acuerdo al caso. Vamos a empezar utilizando el método GET, así que después vamos a cambiarlo al método POST. Así que vamos a abrir GET, como estamos viendo, abrimos paréntesis y debemos enviarle parámetros. El primer parámetro, vamos a enviarle entre comillas simples, será la URL a donde se va a enviar la información. En este caso, vamos a enviar a un archivo PHP. Vamos a enviar un archivo que se va a llamar sumar.php. Damos en coma y el siguiente parámetro será los propios datos a enviar. Y la forma de envío es utilizando lo que es el método JSON, o pueden utilizar la sintaxis clave valor. Así que vamos a abrir dos llaves y lo primero que vamos a enviar será la clave o la variable que se va a enviar. Para eso abrimos comillas y vamos a colocar el nombre de la variable. Puede ser cualquiera el nombre, eso depende de ti. En este caso voy a colocar, por ejemplo, num dos puntos. Este va a ser igual al valor del primer campo de texto, que era num1. Entonces colocamos num1, vamos a dar en coma. La siguiente variable será numb, que sería igual a num2. Con esto estamos enviando dos variables al servidor. Cada variable va a tener su valor respectivo de acuerdo a lo que estamos obteniendo acá. Lo siguiente, damos en coma, tenemos que crear una función anónima, la cual va a almacenar la información recibida por parte del servidor. Entonces vamos a crear function, abrimos paréntesis, y esta parte es importante. Sí o sí debemos crear una variable dentro de esta función anónima. Esta variable puede ser cualquiera, vamos a colocar datos. Esta variable es la cual va a almacenar el resultado que va a devolver el servidor. En este caso, la suma de estos dos números. Abrimos llaves, cerramos llaves y cerramos acá con punto y coma. Cuando la petición se haya llevado a cabo, vamos a ingresar a esta función anónima. Lo siguiente que vamos a hacer será mostrar este resultado en alguna parte de nuestra página.
En este caso vamos a mostrar debajo del formulario, vamos a dar un break y vamos a crear un div que le vamos a asignar un ID de resultado, y dentro de este div no vamos a colocar nada ya que lo vamos a llenar con jQuery. Así que vamos a seleccionar este div, vamos a colocar resultado punto y vamos a utilizar el método text. El método text nos permitía, como dijimos, si está vacío los paréntesis, obtener, y si colocamos un valor interno va a ser establecer. Entonces dentro del text vamos a colocar datos. Esta variable datos contiene el resultado que devuelve el servidor. Una vez hecho esto, ya tenemos listo nuestro Ajax. Así que antes de ejecutar nuestra aplicación tenemos que crear nuestro archivo PHP que va a procesar estos dos números. Así que vamos a hacerlo acá mismo. Damos en New File, vamos a guardar como sumar.php, abrimos etiquetas PHP y acá vamos a recibir los dos números. Vamos a utilizar dos variables, la variable a, que va a ser igual a la función, en este caso get, ya que estamos utilizando la petición get. Entonces vamos a colocar get, entre comillas, vamos a colocar el nombre de la variable que se está enviando de Ajax. Y esta tenemos dos nombres de variables, tenemos num.a y num.b. Entonces vamos a colocar acá num-a y punto y coma. Vamos a copiar este mismo código para la variable b. Colocamos b y acá colocamos b. Lo siguiente que vamos a hacer será retornar un resultado. Vamos a hacerlo con un simple echo, donde vamos a sumar directamente a más b. Y con esto ya tenemos listo nuestro script y ya es totalmente funcional. Vamos a guardar, vamos a ir a nuestro servidor, vamos a actualizar, abrimos Ajax y ya tenemos acá los dos campos de texto. Vamos a colocar un valor, por ejemplo 5, y acá vamos a colocar otros 5. 5 y 5 nos tendrían que dar 10. Damos en enviar. Bueno, acá me salió un error. Esto se debe a que dice undefined index. Vamos a ver el código. Vamos a ver que tenemos num.a y num.b. Y vemos que acá en las variables, en realidad este segundo no es num, sino mum. Así que vamos a cambiarle por num. Y con esto ya debería solucionarse. Vamos a guardar, vamos a actualizar de nuevo la página. Y vamos a volver a enviar los mismos datos. Damos en enviar y vemos que tenemos el resultado 10. Si cambiamos a 3, tenemos 8, tenemos 10, tenemos 13, tenemos 15. Vemos que la operación se está realizando totalmente normal, y lo más interesante es de que no estamos recargando la página, no nos está dirigiendo a otro URL, que es lo que pasaba con el método tradicional de enviar los formularios, con el método submit, que nos enviaba a otra página, volvía a recargar, y era un trabajo bastante tedioso y no era muy cómodo para el usuario, ya que el usuario a veces se confundía entre ventana y ventana. Bien amigos, con esto hemos llegado al fin del tutorial. En el siguiente tutorial vamos a ver un poco más de Ajax y vamos a aprender a utilizar también las herramientas del navegador que van a ser muy útiles al momento de utilizar Ajax. Nos vemos en el siguiente tutorial.